Hola, ¿cómo estamos? Ya 4 de octubre de 2024, estamos a 7 días aproximadamente de hacer nuestro segundo aniversario, la Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Estamos haciendo esta publicación precisamente porque el día de ayer vinieron estudiantes de criminología del Tecnológico Universitario de Tuxtla Gutiérrez, es una institución académica nivel superior aquí en el estado de Chiapas, y vinieron a hacer una entrevista para un trabajo que están realizando ellos como estudiantes de criminología y inquietudes que tienen sobre el tema de la criminalidad, y tocaron aproximadamente, fueron, si no mal recuerdo, 27 preguntas, de las cuales, si hay oportunidad en su momento, las estaremos tratando de ir resolviendo para ustedes en otros momentos, pero ahorita nos interesaba platicar con mis compañeros, con los directores de la academia, con dos de los directores, sobre dos que a mí me llamaron mucho la atención y me gustaría mucho precisarlas, porque es importante que nuestra clase política vaya teniendo otro panorama sobre el tema de la prevención del delito, cómo focalizar los esfuerzos de las políticas públicas que se desarrollan y desde luego que éstas puedan lograr un resultado eficiente. Le doy nuevamente la bienvenida a nuestro director, el maestro Alejandro Guerrero Ramírez, que se vuelve a reincorporar después de concluir su encomienda bajo una solicitud de un presidente municipal. Estuvo como secretario de Seguridad Pública aquí en un municipio, entonces se distrajo tantito de aquí de las actividades y ya se reincorporó de nuevo. Entonces, bienvenido nuevamente al maestro Alejandro Guerrero, y también darle la bienvenida al maestro Juan Eduardo Hoy, que ha estado insistente aquí con las actividades. Rápidamente, a mí me gustaría entrar a una dinámica de poder platicarles que una de las inquietudes, fueron dos que nos llamaron mucho la atención. La primera fue el tema de la corrupción en las instituciones policiales y que impactan también con el tema de moda que tenemos ahorita en boga sobre la reforma judicial por cuestiones de corrupción. Y a mí me gustaría que pudiéramos dar una percepción. Es muy personalizada, el hecho de que tal vez digamos cosas distintas no quiere decir que la academia se contrapone o que hay confusión entre lo que pensamos, son apreciaciones muy personales de cada uno o podemos coincidir. Entonces, este es un ejercicio que nos interesa desarrollar con ustedes porque puede impactar mucho en la toma de decisiones de nuestros gobernantes, que entiendan esta parte, porque de repente nos casamos mucho con algunos conceptos como el tema de la corrupción y la corrupción y la corrupción, y definitivamente si hay un problema severo de corrupción, pero pues de entrada, ayer platicaba yo, no sé si recuerdan que pues la corrupción no es una enfermedad, la corrupción es el síntoma de esa enfermedad, y la enfermedad se llama sociedad sin ética y sin valores. Entonces, no sé si nos quieras ayudar, maestro Guerrero, con tu participación y de lo que platicamos ayer con los jóvenes, ¿cuál sería tu perspectiva, tu opinión para poder nosotros extender estos dos temas que nos importaron mucho? El tema de la corrupción, que fue uno, y el tema de la pobreza como un agente social exógeno para que se potencie la criminalidad. Ahorita vamos a platicar porque de verdad se van a sorprender. Adelante, maestro. Claro que sí, gracias a ambos compañeros maestros, gracias a todos ustedes también, buenas tardes, y nuevamente por aquí saludándolo, ¿no? Gabriel Guerrero, a sus órdenes. En este espacio, pues precisamente reflexivo y de investigación, nos damos a la tarea de estos temas que acaba de mencionar el maestro Yáñez, ¿no? De hecho, también una pequeña apreciación, los jóvenes de ayer del Tecnológico Universitario Tuxtla, precisamente estudiante de la licenciatura de Criminología y Criminalística, pertenecen pues precisamente al campus Tuxtla, ¿no? En esa licenciatura que acabamos de hablar, pero el Tecnológico Universitario Tuxtla pertenece precisamente al grupo universitario esparcido con otros 12 planteles más en Quintana Roo, Estado de México, Guanajuato, Morelos y algunos otros lugares más en los cuales hay presencia precisamente
tecnológico, universitario, ¿no? Como tal. Pero bueno, fuera de esto, y que también tiene mucha relación, precisamente viene la reflexión que lo comentaba el maestro Áñez. Efectivamente, si analizamos el tema de la pobreza como factor indiscutible de las conductas criminales, y evidentemente ahí incluido también el tema de la corrupción tan importante y tan en boga en nuestros tiempos, pues definitivamente necesitamos ponernos a analizarlo, ¿no? Porque muchos ha dicho, muchos ha hablado, muchos ha discutido, se ha afirmado y también se ha defendido categóricamente el hecho de que pobreza no es corrupción, y la otra vertiente que dice pobreza igual a corrupción o a delincuencia. No vamos a caer en ese debate, no es el interés, lo que queremos es más o menos abarcarlo desde el punto de vista precisamente investigativo, ¿no? De la cuestión académica y de investigación y todo ese tipo de situaciones. Pues bien, efectivamente, si mencionamos allá al siglo XIX, cuando Marx precisamente expresaba en su lucha de clases, que hablaba de la desigualdad social, ¿sí? Por un lado el proletariado, por otro lado la burguesía, y nos decía que precisamente la falta de oportunidades, la falta de acceso a la economía podía ocasionar conductas delictivas, pues evidentemente entonces podremos tener parte de esa respuesta, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista analítico, ¿no? Dogmático, efectivamente, ¿no? Entonces, wow, tal vez sí. Lo que debemos de ser en claros es que efectivamente, falta de oportunidades, falta de accesos a un medio adecuado de vida, a un medio sano de vida, a un medio ambiente evidentemente apropiado para el individuo, que incluye una educación, que incluye una familia, que incluye un lugar de esparcimiento, ¿sí? Situaciones que no solamente alimenten el cuerpo, sino también la mente y por supuesto, vamos a decirlo un poquito con cierto tacto, ¿no? El espíritu del individuo, pues evidentemente entonces estamos tratando de crear o de formar un individuo con unas expectativas sociales altas. La carencia a la vez, es obvio que de cualquiera de estos o de todos estos elementos, pues va a producir efectivamente, puede llegar a producir, tampoco está correcto que lo afirme, puede llegar a producir precisamente conductas antisociales, que es lo primero que tenemos que ver. Las conductas antisociales, ¿cuáles son? Todos lo sabemos, ¿no? Nos pasamos el alto en el semáforo, cruzamos la calle por el lugar donde no es el indicado, ¿sí? A media calle la cruzamos, dejamos nuestro vehículo en sentido contrario, es tantito nada más que para pasar y nos metemos en sentido contrario. 3 ejemplos muy básicos, muy sencillos que muchos seguramente los hemos cometido, ¿no? Lo reconozco. Bueno, esas conductas antisociales probablemente puedan crecer y convertirse un día en conductas delictivas. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos. Lo que es un hecho, y ahora sí se vuelve a repetir y se cita precisamente a investigadores expertos en el tema, lo que es un hecho es que las conductas delictivas vienen de conductas antisociales. Entonces, ante esta afirmación sí viene el tema de la respuesta, para ir cerrando, ¿no? La pobreza va a generar delincuencia, definitivamente afirmarlo como tal es hasta tanto violatorio de los derechos de las personas, ¿no? Claro que no, nadie, ninguno de nosotros queremos ser delincuentes. Además, también un punto muy importante, que es la pobreza. Por eso evidentemente lo tenemos que ver, vislumbrar también desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Y de una manera muy delicada, abstracto, es muy subjetiva la pobreza. Los presentes somos pobres, por supuesto, los presentes somos ricos también, dependiendo desde qué perspectiva lo veamos, qué enfoque tengamos y por supuesto qué media tengamos para hacer esa comparación. Entonces, el punto de vista de la pobreza vamos a dejarlo como todo lo imaginamos, como todo lo vemos, lo drástico, lo grave, lo ofensivo para nosotros como ciudadanía, y digamos, la pobreza genera delincuencia, sí y no. No podemos afirmar lo contrario, tampoco podemos afirmarlo a favor. Lo que sí debemos de cuidar es lo que yo personalmente me atreveré a decir como el punto intermedio, ¿no? Las conductas antisociales, que sea pobre o sea rico el individuo, finalmente va a cometer conductas antisociales que se van a generar, ahí sí, por la falta de cuidados, y cuidados desde la alimentación, desde el cuidado físico del individuo en formación, hasta por supuesto el cuidado de su mente, los valores. Cómo se están sembrando, cómo se están trasladando esos valores hacia el individuo. Y es ahí lo que creo que debemos de
de poner especial énfasis. Por el momento, mi opinión. Ahorita pasamos Claro. a la segunda. Maestro, ahí tiene su micrófono. Pues Igual, sobre el tema de la pobreza, sí es un factor determinante la falta de oportunidades para que detone la criminalidad, como lo plantearon los jóvenes el día de ayer. ok. Primeramente, buenas tardes y bienvenidos a esta su Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Maestro, pues bienvenido nuevamente a las actividades de la Academia y pues creo que nos vamos a ver más fortalecidos con el conocimiento Andaba en también. zona de guerra, creo. Sí, con los conocimientos adquiridos ahí en el cargo que tuvo. Llegó como reportero de guerra. Sí, y pues bien, atendiendo a la pregunta y a la visita que tuvimos el día de ayer de estos muchachos que tienen ese interés también de entender la problemática de la cuestión seguridad. Desde la perspectiva de la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué la educación? Temas muy importantes realmente. Creo yo, fortaleciendo un poco más a lo que estaba refiriendo maestro Guerrero, efectivamente, no podemos señalar ni por lo menos tratar de indicar por la simple apariencia o por el simple hecho de que soy pobre, voy a ser un delincuente. Por mi simple apariencia. O te vas a convertir en delincuente. O exactamente, o me voy a convertir en un delincuente. No es el decir está sucio, es un delincuente. Le falta estudio, es un delincuente. No, claro que no. Ni tampoco podemos argumentar, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque de ahí parte también la cultura de la educación en el seno familiar. Invariablemente también te podrán dar tus padres la mejor educación. Y eso no quiere decir que a lo mejor vayas a ser una buena persona. A lo mejor tendrás algún problema de salud que va a hacer que seas un delincuente en potencia. Hay que ver desde cierto sentido, a lo mejor un estudio más a fondo en cuestión a la forma en cómo se conduce una persona, en cómo la persona adquiere sus valores, cómo esa persona quiere ser en un entorno donde no quiere estar. Probablemente, yo digo, la seguridad ahorita no es un buen lugar para estar en tal lado, pero ¿qué hago yo también para prevenir todas esas incidencias? Como ciudadano también tengo responsabilidades, tengo obligaciones. Y hay que verlo desde esa perspectiva. En algún momento a mí me tocó estar con una persona que era de recursos muy escasos, muy limitados. Y él me refería en ese entonces, soy muy feliz, y para mí cuando empecé a escucharlo y empecé a ver lo que estaba transmitiendo, a pesar de sus limitantes, de sus carencias, para mí fue una persona que era un rey. ¿Y por qué? Van a decir, ¿por qué? O sea, una persona que carece, que no tiene solvencia económica, que no tenía que comer, visto de la perspectiva de la persona que tiene solvencia económica, pero para mí esta persona, vuelvo a repetir, era un rey, porque tenía sus frijolitos, tenía su arrocito, tenía su salsita, tenía a su familia, en su seno familiar estaba integrado, tenía a todos sus hijos. Y perdón que te interrumpa ahí, maestro, ¿y la persona tenía intenciones de delinquir? No. ¿Delinquía? No. Entonces estamos siendo cierto que no es una generalidad o argumentar desde el punto de vista de la falta de oportunidades, ¿en qué? Como para que puedas justificar que existe la criminalidad. Eso es a lo que quieres llegar, entiendo. A eso voy, exactamente. Exacto, a eso ok. es a lo que voy. Nada más que hago este comparativo para que veamos que desde la perspectiva en que lo ven unas personas y lo vemos otras, para mí él era un rey, que tenía abundancia
excesiva, porque a pesar de que conocí también a otra persona que tenía una solvencia económica, era una persona que no respetaba la ley, que tenía su comida, que no tenía familia, y era todo lo contrario. Entonces, efectivamente, es un tema muy amplio, muy complejo, que no por ser pobre te pueden tachar de que eres un delincuente, o vas a ser un delincuente. Claro. Bueno, a mí me gustaría abundar en lo que acaban de decir ustedes dos sobre el tema de la pobreza, que el discurso político o la política de operación en materia de prevención del delito se enfoca en decir vamos a combatir los, ¿cómo dicen en la actualidad? Vamos a combatir las raíces de por qué se genera la delincuencia, y no es cierto. A ver, ayer platicábamos con los jóvenes y les decíamos, conozco una persona, sí, que era trabajadora de bolear zapatos con 12 hijos, y boleando zapatos le dio profesión a los 12 hijos, profesión, persona con limitantes, porque tampoco tenía educación, un nivel académico educativo elevado, pero sí tenía una educación familiar que le dio las bases para poder darle una mejor educación formal a sus hijos. Y eso no quiere decir que por no tener, dicen, es que hay falta de oportunidades. Desde luego que el Estado debe de garantizar el desarrollo social a través de generación de economía que produzca empleos, y que obviamente el avance de toda la sociedad en el desarrollo social y en el desarrollo económico sea parejo, desde luego. Pero pensar que por el hecho de que la gente es pobre, dice, vamos a combatir los orígenes de la criminalidad porque hay falta de oportunidades, es una mentira, ¿sí? Pudiéramos trasladarnos, por ejemplo, a los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres son campesinos y están mandando a sus hijos a que tengan una educación y una superación con la intención de que tengan otro tipo de oportunidades. Y muchas de las circunstancias que ocurren al interior de este tipo de instituciones de formación no están apegadas a derecho y violentan, aunque ellos traten de justificar, por ejemplo, pues el secuestro de autobuses, pues es violatorio de derechos, es violatorio de la norma penal, y no se puede justificar que porque son estudiantes y que porque son pobres lo tengan que hacer para que ellos puedan argumentar, que ese es el tema. Entonces, yo me agradezco mucho su opinión, su aportación, porque creo que sí queda claro que las políticas públicas que los gobernantes deben de definir deben de estar enfocadas de una manera correcta, y si van a tener unidades o coordinaciones de prevención del delito, nuestra recomendación, la personal, no sé la de ustedes, a lo mejor coincidimos, es que deben de tener ahí criminólogos para que hagan estudios reales, deben de tener antropólogos para que haya una combinación de conocimiento social, deben de tener sociólogos y deben de tener, a lo mejor me falta por ahí alguna otra profesión, pero deben de tener psicólogos sociales para que se pueda generar y puedan explicarle al líder político, hey, sí es cierto que hay pobreza, pero eso no necesariamente quiere decir que hay delincuencia. Sí es cierto que hay pobreza, pero porque vamos a aterrizar a lo que decíamos ayer, podemos tener padres pobres que nunca delinquieron y le dieron la oportunidad a sus hijos para llegar a tener el nivel académico que ellos no tuvieron, con la esperanza de que tengan una vida mejor, pero esa vida mejor, a lo mejor entre los 12 hijos que tuvieron la misma, a lo mejor uno de ellos se va a desvirtuar, si no es que a lo mejor todos, porque con conocimiento pueden desvirtuar el conocimiento para cosas indebidas. Correcto. ¿Sí? Y podemos tener padres con solvencia, con mucha solvencia. En algún momento se hizo un comentario en un debate presidencial donde se hablaba de que, pues, ¿de qué sirve que los manden a Harvard si terminan siendo unos bandidos? Y eso es lo que se está viviendo. Entonces, tener la oportunidad de darles buena educación, ¿sí?, no necesariamente quiere decir que van a ser buenas personas, que no van a delinquir. Hay muchos factores que contribuyen, la tecnología, el entorno, desde luego, pero no podemos nosotros estigmatizar. Entonces, esta conversación va enfocada directamente al tema de darle luz a los gobernantes
a los tomadores de decisiones para que entiendan esta parte y no se enfoquen como un discurso político, decir que porque hay pobreza vamos a combatir la pobreza, porque por eso hay criminalidad. No es cierto, no es así. Sí puede contribuir, pero no se puede estigmatizar o generalizar, es correcto, es correcto. Sí puede contribuir desde luego, pero no depende de que sean pobres, depende del libre albedrío del sujeto, del individuo, para buscar un entorno más rápido a su beneficio o irse por el lado amable, buscando una mejor vida, con mejores oportunidades de adquirir sus bienes y que lo haga por el lado correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si me permiten, pasaríamos al segundo tema, que es el tema de la corrupción. Nos preguntaban que si el tema de la corrupción en los jueces y en la policía impacta directamente en el tema de la justicia, o que si la corrupción es un factor preponderante. Y ayer platicábamos con estos jóvenes y mi participación derivaba en decir que el hecho de que haya corrupción, que el hecho de que los policías ganen poco, y ojo para los amigos policías, nuestra especialidad, somos policías todos los que estamos presentes, nuestra convicción y nuestra pasión era ser policías, y nos metimos en una institución donde nos dieron la oportunidad de servir y dejamos antecedentes que podrán ser auditados y ya habrá alguna calificación para nosotros, si fue buena o fue mala. Hablamos desde lo que nosotros podemos avalar, pero estamos ciertos y hemos nosotros sido, mi persona en lo particular, ha sido muy firme en decirle a los compañeros policías que no es justificación que ganen poco para que se corrompan, no es justificación de que ganen poco para que salgan a la calle, a la carretera, a extorsionar, si se puede interpretar, o a recibir dinero. No hay justificación. Y lo digo de manera muy firme, lo digo de manera muy responsable, porque antes de que entraran todos los compañeros a trabajar a las instituciones policiales sabían lo que iban a ganar. Y si lo que ganan o lo que sabían que iban a ganar y lo que ganan en la actualidad no les da, lamento decirles que están ustedes cometiendo un acto que es mucho más desleal o mucho más aberrante que la propia extorsión o la corrupción. No hay justificación. Los policías en nuestro país no están acostumbrados a capacitarse, todo quieren que les caiga del cielo, todo quieren que les caiga del cielo, no les gusta capacitarse, no conocen sus derechos, porque sí existen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí están contemplados en las leyes de seguridad pública de las entidades federativas, sí están contemplados en sus reglamentos, pero resulta que no les gusta leer. No lo saben. Entonces, el argumento más sencillo, y les interesa que les paguen poco, que así quiero asegurarlo, aunque con esto me gane muchas opiniones en contrario y tal vez hasta agresivas, no estoy de acuerdo en que justifiquen que porque ganan poco se corrompen, o que porque ganan poco no hacen detenciones, o no hacen infracciones, o no atienden accidentes, o no atienden a la gente, o no atienden el sistema de justicia cívica. No hay justificación, porque ustedes antes de entrar a la institución sabían cuánto les iban a pagar y la responsabilidad que tenían. Entonces también esto es para nuestros gobernantes, los gobernantes tienen que entender esta parte. No estoy diciendo que no ganen, que no les paguen bien a los policías, les tienen que pagar bien porque es un derecho, porque es lo lógico, porque es el sentido común. Pero no es justificable que los compañeros policías aleguen que se corrompen porque ganan poco o que dejan de trabajar porque ganan poco. No sé cuál sea tu opinión, maestro Guerrero. Sí, gracias, sí, muy importante lo que se acaba de comentar, ¿no? Y muy interesante el tema. Definitivamente, pues la corrupción, queda claro, ¿no? Es una conducta delictiva que causa un gran daño dentro de una sociedad, totalmente. ¿Cómo se origina la corrupción? Podemos ahorita mencionar básicamente la opinión que se daba también en un principio, a partir precisamente de la formación del individuo con la falta de la inculcación de valores, ¿no? Desde la familia, totalmente, desde ahí empieza, y para no entrar nuevamente en discusiones de que si el que es rico, el que es pobre, el que tiene educación, el que no tiene educación, al final de cuentas son valores, el que tiene dinero, educación de altura y llega a un puesto público cae en la corrupción por la falta de valores. El que tiene poco acceso a mejoras de salud, a alimentación, a un buen trabajo, a educación,
llega un momento en que también cae en corrupción, por supuesto, ¿por qué? Por la falta de valores, ¿sí? Le voy a decir, perdón, pero simple y sencillamente, ¿no? Así lo voy a decir, la falta de valores. Ahora bien, ¿a qué se traduce todo esto? No puedo yo hablar de corrupción política, de corrupción en el magisterio, de corrupción en medicina, porque evidentemente no es mi área. Vamos a retomar precisamente, como decía el maestro Yáñez, la corrupción dentro de las instituciones policiales. Efectivamente, vivimos una enorme y grave simulación. Eso es una realidad que hay que dejar en claro y mayores temas que va a haber posteriormente, que han existido antes, se ha venido mencionando, ¿no? Con otras palabras. Pero existe una grave simulación en nuestro país, muchas cosas, y dentro de esas tenemos también el tema de la seguridad, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué viene? Retomando también cuando mencionaba el caso de las áreas de prevención del delito en los municipios y en los estados. O sea, no nos sirve tener el informe diario, el informe mensual por parte del Estado, de la Federación, decir, ya tenemos instalados los 33, los 32, los 71, los 124 comités de prevención del delito a nivel municipal, estatal o federal. O sea, no tiene caso, ¿por qué? Porque ya lo mencionaba el maestro, finalmente esa personificación del área de prevención del delito carece de mucho, carece de un local, de un espacio, carece de una computadora, carece de un asistente, carece del psicólogo, carece del criminólogo, carece, etcétera. Todos los recursos. Entonces, eso es una simulación. Decir el Estado hoy, a 3 días de instalado los nuevos gobiernos municipales, tiene ya a todos sus comités de prevención del delito. Si los auditáramos, nos daríamos cuenta que efectivamente no están establecidos, estarán nombrados, pero hasta ahí. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces con todo esto? Cuando también hablamos de la cuestión de la función policial. Es cierto, soy de la misma idea, el entrar a la policía y el decir que nos pagan poco no es justificación para caer en la corrupción, mucho menos tampoco. Nuestro contrato como policía nos indicó que íbamos a llegar a conseguir nuestro propio sueldo. Eso queda totalmente claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues estamos cayendo en una situación entrelazada entre diferentes vertientes sociales que tenemos, en las cuales la corrupción evidentemente sí va ampliándose, va permeándose, va abarcando todas esas esferas, ¿no? Por último, para ceder el micrófono, no robar tanto tiempo, quiero mencionar, hipotéticamente hablando, cómo es posible que de pronto el policía municipal esté más preocupado por si va a conservar su empleo para la siguiente administración, en lugar de estar preocupado por salir a patrullar la ciudad que le encomendaron. Sí, me queda totalmente claro, y ahorita lo vamos a tocar, pero ¿por qué entonces la esfera política, o sea, no tiene la sensibilidad suficiente precisamente para entender que hay cosas que tienen que continuarse, tiene que haber, y no solamente por necesidad o por gusto o necesidad, sino porque lo marca la ley, porque está marcado en la ley, y de esa manera, o sea, que llegue la nueva administración y que se hagan sus diseños y mueva sus piezas y reacomode, puede tener una validez, pero de plano llegar y de aquí para atrás y de acá hacia adelante, dices, ah, caray. Entonces, como que sí estamos hablando de una situación un tanto grave, ¿no? Pero bueno, ya lo retomaremos. Adelante, maestro, por favor. Caray, tema demasiado importante y muy delicado. La corrupción, pues ya lo refirieron también, vaya. La corrupción es el síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad la tenemos en la sociedad. Somos del núcleo de una sociedad, todo parte de la sociedad que somos también. ¿Por qué la corrupción? Porque se da en el mismo núcleo social. Y en la base de la sociedad, que es la familia. Ya lo acaba de referir el maestro ahorita también. Estamos a 3 días de que tomaron posesión los nuevos gobiernos, y si les pasamos una auditoría vamos a ver que no es cierto lo que están informando, no es cierto los datos. Ahora sí que de ellos tienen otros datos, ¿no? Tenemos otros datos. Entre lo necesario y lo mediático. Es correcto. Ahora, la corrupción,
como refiero, es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad la tenemos en la misma sociedad, en el mismo núcleo social. ¿Cómo se puede erradicar? Pues con valores, con cultura. Tenemos que hacer una integración nuevamente de participar desde todos los núcleos, desde policías, desde ciudadanía, sector político, impartidores de justicia, todos. Y entonces sí, hacer del conocimiento, capacitarnos realmente, porque todo el mundo refiere que sus derechos y los policías dicen que violentan los derechos de los ciudadanos. Y desgraciadamente el policía muchas veces no conoce ni sus propios derechos. Los derechos están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es para todos. Ahí no dice nada más para los ciudadanos o nada más para los policías. Son derechos para todos. Una vez que entiendan esta parte, evolucionen y se integre un modelo para una nueva generación operación policial, vamos a entender todo esto también. Y se podrá ir erradicando lo que es la corrupción. Sí, muy bien. Perdón, hace rato incluso lo comentaba también el maestro Yáñez, ¿no? Aquí una de las cuestiones importantes en la policía, y hay que decirlo, ¿no? Con sus letras, como lo que es la falta de formación, la formación inicial, muy importante. Desde la selección, hermano. Desde la selección totalmente, y esa formación inicial es lo que está fallando. Por necesidades, por emergencias, se habilitaron policías de los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Y no quiere decir que sean las mejores personas o los más aptos, o vamos a mencionarlo así, los que tengan el perfil necesario para ser policías, ¿sí? Entonces, ese es el punto focal también de todo esto. Hablamos de corrupción, nos indignamos, arrancamos las vestiduras y hasta cuándo, y mencionamos, y no somos iguales, etcétera, 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 palabras más, palabras menos, pero caemos al mismo punto. Efectivamente, si no se hace de una manera sistemática, mecanizada y evidentemente tecnificada, pues entonces estamos cayendo en lo mismo, vamos a tener lo mismo absolutamente, que el maestro hoy sea un excelente detector de vehículos antiguos y reconocidos y especializados, su ojo esté listo, eso no lo hace totalmente apto para también reconocer un vehículo nuevo que le pueda fallar en el motor. Él sabe reconocer un vehículo antiguo, las características, sin embargo, no se dedica a la mecánica. ¿Me explico? Entonces no es su especialización. Él se va a dedicar a ubicar vehículos antiguos nada más, no a arreglar vehículos que estén fallando del motor. Entonces creo que tenemos que dedicarnos una muy buena analogía a lo que nos toca. Pero bueno, gracias, sí, perdón bueno, por arrebatar. retomando un poquito el tema de justificar los salarios bajos de los policías, justificar los salarios bajos de los policías con el tema de la corrupción. Yo retomo 3 aspectos tal vez, ojalá y no nos extendamos mucho, si no vamos a tener que dividir este video en 4 o 5 espacios. Bueno, primero, a ver, está perfectamente claro que no podemos justificar que los salarios bajos de un policía justifiquen la corrupción, porque desde el principio saben, y está comprobado que ganen lo que ganen, puedes ganar 180,000 pesos mensuales, porque la pregunta de ayer de los jóvenes era si la corrupción en el Poder Judicial, ahorita con el tema de la reforma, y tocaste algo muy importante que era el servicio profesional de carrera. No somos políticos, no nos interesa meternos en temas de política, los tenemos que tocar desde una perspectiva de una institución académica enfocada en profesionalizar cuestiones de seguridad ciudadana, y es importante que lo toquemos porque podemos dar un panorama que pueda ayudar a tomar decisiones. Miren, hay por ahí información que surge en redes de que se habla de un ministro o una persona que tenía el rango de ministro o ministra en la Suprema Corte de Justicia con temas de corrupción, y están hablando que ganaban 360,000 pesos mensuales. Entonces no se puede decir que por los sueldos se puede justificar la corrupción.
Y me regreso a los policías. Si ganas 3,200 pesos quincenales y con eso tienes el argumento para decir que por eso agarras dinero de la calle, pues entonces estamos hablando de que no estás en el trabajo adecuado. Y entonces no podemos nosotros argumentar que por los sueldos los policías se corrompen, porque también tenemos policías que ganan más de 100,000 pesos y que tienen vinculación directa con algunas actividades indebidas, y no necesariamente del crimen organizado, ¿sí?, sino de extorsión o de cohecho con empresas transportistas, o de cohecho con empresas o con organizaciones sociales. No sé si puedo dar claridad. Sí, claro. ¿Sí? Vamos a hablar del tema de mercados, donde el jefe de la policía o el fiscal tampoco puede argumentar que gana poco, y que porque gana poco pues no hace las investigaciones, o que tiene que pedirle a la gente, pues dame para sacar las copias, dame 500 pesos para darte las copias. No hay argumento. Sí debe de haber una reforma del Estado, debe de poner atención el gobernante. Y me voy a regresar otra vez al tema del desarrollo profesional. Miren, estamos en un retroceso muy, muy complicado en el país. Repito, no somos políticos, pero es importante dar claridad. ¿Por qué razón no funcionan las instituciones policiales? Porque los jefes de la policía no son policías, son designados como puesto político. Fíjense lo que estoy diciendo con mucho respeto. ¿Por qué no funciona la administración, perdón, la procuración de la justicia, la persecución del delito? Porque los procuradores o los fiscales, ¿qué creen? No son de servicio profesional de carrera, son puestos políticos, y para allá va la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. ¿Sí? Va a haber un retroceso muy, muy importante si no se permite el desarrollo profesional, el servicio profesional de carrera. Y básicamente eso tiene que existir en todo el aparato de la administración pública, municipal, estatal o federal. Por eso cada 3 años el problema no nada más es de la policía, también es de la tesorería municipal. Por eso el problema no nada más es de servicios de administración de parques y de panteones, también es de un problema de que no hay continuidad en los servicios que se proporcionan, y cada 3 años se reinventa. Entonces México, lejos de estar eligiendo popularmente, fíjense, en lugar de estar eligiendo popularmente a los funcionarios, deberíamos de optar por el desarrollo profesional. Y entonces viene el proceso de selección, de formación, de actualización, de vigilancia, porque va a haber una permanencia, y hay que tener mucho cuidado con esto. Todo esto también deriva de que pueda generarse una deficiencia en las operaciones de la administración pública, en cualquiera de los mecanismos de operación que se requieran, en cualquier parte de la administración pública. Y si esto lo comparáramos con la administración privada, pues nos vamos a dar cuenta que no van a elegir popularmente al gerente de una empresa. No va a haber una elección popular para que sea el gerente. ¿A quién van a agarrar? Pues al más destacado, al que tenga mayores, su perfilamiento tenga mejores condiciones para que ocupe el puesto, y lo mismo tiene que ocurrir en la administración pública. Podemos tal vez migrar, me voy a extender en esto, podemos tal vez migrar a que no se pierda la elección popular, pero elige entre los profesionales, entre los que vengan del desarrollo profesional de carrera. Ojo, todo está directamente vinculado. ¿Y a quién le conviene? ¿A quién le conviene que esto sea un caos? Analícenlo. ¿A quién le conviene que esto sea un caos? Analícenlo. Entonces, ya nada más para agradecerles, yo concluyo mi participación. Si ustedes quieren terminar, una conclusión. Ojo, el tema de la corrupción no es una enfermedad, es un síntoma. La enfermedad se llama sociedad sin ética, sin valores. Todo está directamente vinculado con la familia, todo parte de la familia, y el tema de la pobreza no necesariamente genera criminalidad. La historia lo dice, muchos de nuestros padres y de algunos de ustedes, de sus padres de ustedes o de sus abuelos, siendo campesinos o siendo gente pobre, le dieron estudios y les dieron valores a ustedes o a sus hijos que son a los que los mantienen evitando involucrarse en temas de criminalidad. Muchas gracias. Su servidor Manuel Yáñez Gutiérrez. Adelante, maestro. Pues dicen por ahí que hay desconocimiento muchas veces en todas las áreas, ¿no? Y hay una frase, dice, te lo voy a robar, maestro, porque por ahí alguna vez te la escuché decir, contrata a los mejores para que hagan
lo que mejor saben hacer. O contrata a los peores para que hagan lo que tú quieres que ellos deban de hacer. Prácticamente con esto quiero resumir que hay que capacitar, hay que capacitarnos, hay que especializarnos, hay que atender las necesidades actuales, hay que evolucionar como profesionistas y pues prácticamente ser nosotros los que vayamos sentando las bases de quienes nos vienen empujando, porque ese es el mundo que les vamos a dejar también. Si nosotros hacemos actos deshonestos, prácticamente estamos diciendo que es algo normal, se va a hacer una cultura. Aunado a que muchas veces esa mala información se multiplica, se potencia, y quien percibe esa mala información, esa información que viene truqueada muchas veces, pues evidentemente de ahí parte también que es normal, se hace, lo normalizan, no podemos permitir que lo deshonesto se vuelva algo normal en nuestra vida social. Y pues, maestro, nuevamente bienvenido. Gracias. Agradecido con la participación, la asistencia de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Sí, para cerrar también y este espacio que ustedes nos otorgan, debo de decir algo también sin caer en el tema de la soberbia, ni mucho menos, ¿verdad? Pero se tiene que decir, relativamente la solución, y partiendo de una semilla, es fácil, la tenemos ahí. Vamos a hablar acerca de valores, vamos a cultivar, a sembrar para después cultivar los valores, ¿no? Para poder aprovechar el fruto de los valores. ¿Cómo? Desde las pequeñas formaciones, los pequeños individuos, escuelas básicas, en las formaciones iniciales, como lo que son la policía misma, ¿sí? O sea, en todo aquello que inicie una formación tenemos que empezar con valores. Hay diferentes niveles de valores, diferentes características. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Que el Estado es el más importante también para ver eso. Tiene un medio de control formal muy importante, el cual son los medios de comunicación como el que estamos ahorita nosotros con ustedes, que nos permiten la entrada a su lugar, ¿sí? Entonces, realizar verdaderas campañas precisamente en donde se hable de todo ese tema, difundirlo, invertirle, claro, la educación cuesta, por supuesto que cuesta, pero es la mejor inversión que se puede hacer. Entonces, lo mejor que puede hacer el Estado para recuperar precisamente el control dentro de la situación que tenemos actualmente es apostarle a sus ciudadanos, por supuesto que sí, claro, invertirle en los valores, que la gente sepamos, entendamos el costo que representa subirme el día de hoy al colectivo y no pagar mi pasaje, total, ni cuenta se dio, me voy al final, me voy al fondo, me pongo mis audífonos y cuando me bajo hago como que se me olvidó. Total, si me dice algo, pues lo pago, y si no, me lo guardo. Esa pequeñez, sencillez, evidentemente como una bola de nieve, gira, hasta convertirse en algo mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, hay que organizar una verdadera campaña, definitivamente. En el caso concreto, la Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana es una empresa entre más que existen, no somos la única, evidentemente no queremos tampoco venir a decir que el resto no, que no lo hacen o que no hay quien. Habemos muchas empresas, cual sea, si su empresa, si su institución en materia de seguridad pública, si esa institución pública, usted como gobernante tiene interés, habemos muchas empresas, pero hay que capacitar, hay que enseñar, hay que entrenar al personal, hay que entrenarlo para poderle exigir los resultados que necesitamos obtener. De lo contrario, pues está claro, no lo digo yo, lo ha dicho la sabiduría popular, tenemos lo que merecemos, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, no somos la única, pero creo que somos los mejores. Gracias por todo, hasta luego.